Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ahora que nos estén viendo. Bienvenidos al podcast Raíz Polifónica del colectivo Raíz de Tinta. Este es el primer capítulo del podcast. El tema es horror o terror cotidiano sociopolítico, el cual consiste en las cosas cotidianas que nos pueden ocurrir día a día, como cuando te sales de tu casa en la noche y te pueden asaltar o cosas así, pero esto visto de una manera más artística, por así decirlo, en cuanto a las series, películas, libros. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las historias en películas y en series. Isel, comenzamos contigo. ¿Qué nos dices? Bueno, yo siento que podemos empezar principalmente con The Substance, ya que es la película del año y es una de las más famosas de momento. Ahorita la ves por todos lados y es la principal publicidad de Movie, ¿no? Antes nadie tocaba Movie, ahora todos quieren una cuenta. The Substance es muy bonito, es muy... Pues de esta manera es bonito. Es bonita, sí, es bonita a cierto punto, pero llama la atención principalmente porque hace una crítica como de pues un tema que ya se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, que es la prevalencia de esta hegemonía y de la búsqueda de establecer como que una juventud y la belleza como algo que debe de ser pues principalmente, ¿cómo decirlo? Hegemónico. Hegemónico, sí. No sé. Ajá. Y no nada más en la sociedad, sino también en la industria cinematográfica, ¿no? O sea, hace una crítica que ya se ha hecho innumerables veces a los cánones de belleza y a cómo eso termina afectando la percepción de muchas mujeres hoy en día. Y yo siento que eso se ve bastante incluso en cómo terminaron tomando las redes sociales la película, por ejemplo, en cuestiones de que por un lado, sí es un mensaje muy importante y todo, pero por otro vamos a seguir haciendo edits de Margaret Qualley, porque se ve muy bonita y todo eso, ¿no? Y a final de cuentas la película hizo una muy buena elección de actrices por varias razones. Una, en primer lugar, Margaret Qualley, además de bonita, es muy talentosa, y en segundo lugar, Demi Moore, sí pasó como hasta cierto punto por esa historia. Evidentemente no se parió a sí misma, pero sí llegó como a percibir cierto rechazo por parte de la industria cinematográfica, a diferencia de sus mejores años, en los que pues ella como que estuvo bastante en el foco de todo, ¿no? O sea, cuando todavía se le consideraba como muy bonita, muy hegemónica y muy todo. Y pues de alguna manera también funciona como lo mismo que está pasando en la película, de que antes era muy conocida y ahora pues, como está ya. Exacto, y fue de hecho sí, cuando ya tiene pues edad, pues ya no es tan hermosa como antes, que le ocupaban de esa manera. Y pues también en esa parte está ese terror sociopolítico. Yo creo que no, la discusión no es de si antes era hermosa y ahorita ya no, sino más bien va en el sentido de aquellas capacidades físicas que precisamente, o sea, no solamente está la crítica hacia lo que se espera de ti, o sea, sino también lo que espera de ti la industria. O sea, realmente no es que se le percibiera como alguien fea, para nada, pero para los estándares de Hollywood lo era. Sí, Hollywood siempre es, ¿eres hermosa o no te damos ningún papel? Pues es que, o sea, ese es el problema, porque se le sigue dando como que más chance a estas historias, pero que siempre involucran hombre o mujer, pero mayormente mujeres, que siempre involucran a mujeres jóvenes y preferentemente bellas, ¿no? Y eso se ve bastante en las representaciones. O sea, por ejemplo, ahorita vemos actores viejos, y con esto me refiero a actores como Al Pacino, o esos que siguen teniendo historias muy buenas, ¿no? Que siguen teniendo protagonismo en pantalla, pero la representación de mujeres más viejas en pantalla es diferente y es escasa. Entonces, o sea, sí hay, pero es muy poquito a comparación de los hombres. Precisamente, o sea, las mujeres ya de una edad más avanzada que se ve en la pantalla,
pues vaya, son mujeres que ya están de alguna manera muy consagradas dentro de Hollywood. Sí. Entonces, no, Sí, no sí. es como cuando eres joven que a lo mejor es de tus primeras películas y puedes tener un papel importante. Ujú. Pues de la misma manera, en la película, pues la mujer tiene decisiones. Luego tiene dos opciones. Tomar la sustancia o pues quedarse así, ya sin una oportunidad, porque pues ya la estaban sacando de su programa, ¿no? Y al final de cuentas ella decide pues que va a tomarlo para poder ser joven otra vez y volver a tener protagonismo en la pantalla. Y a pesar de eso, las dos, bueno, por así decirlo, las dos ella, la vieja y la joven, pues pierden su responsabilidad de elegir un tiempo, de respetar el tiempo. Y ahora sí deciden hacer eso, y vale, no importa, es como de, pues tengo que hacer esto, y tal cual, su cuerpo sufre cambios bastante graves por no aceptar de alguna manera el contrato que a un inicio estaba haciendo, porque ya no aguanta, porque tiene que. Bueno, si bien claramente la sustancia no existe, o Eso, claro, yo quisiéramos creer que no existe, aunque podría. pues, ajá, la sustancia es el subtexto de algo, o sea, lo podríamos relacionar, por ejemplo, con las cirugías Con las plásticas. cirugías sí. plásticas. Y, ajá, y bueno, yo no es que esté en contra de las cirugías plásticas, pero lo cierto es que hay muchas personas que han, ¿cómo decirlo? No, pues sí han abusado de las cirugías plásticas, hombres y mujeres. Creo que es algo que le afecta muchísimo más a las mujeres, pero pues también le ha pasado a los hombres. No sé si claro. conoces este actor que se llama Mickey Rourke, el que sale por ejemplo, en The Wrestler, de Darren Aronofsky, también salió en Iron Man. Sí. Ajá, o sea, no sé si alguna vez hayas visto una foto de él, o sea, antes de... Lo que sí es que también sé que se tuvo que hacer muchas cirugías porque él incursionó en el boxeo, entonces llegó a tener como varias... Ay, es que eso se muestra en varios aspectos, o sea, no nada más en cuestiones de cirugías plásticas, sino de la necesidad de mantenerse, en el caso de las mujeres, súper delgadas, ¿no? Y en el caso de los hombres, de mantenerse mamadísimos. Y muy masculinos. Y muy masculinos, como fue como Dave Bautista en su momento, que me parece que como que empezó a resonar bastante en redes sociales, que su figura ya no era la misma, que se veía bastante flaco y todo eso, ¿no? Y él incluso salió a hacer declaraciones diciendo que pues mantenerse en ese tipo de forma, porque él me parece que antes era parte de la WWE, si no estoy mal, era luchador, consumía muchísimo tiempo y pues después de todo no era como que tan saludable lo que estaba haciendo. Igual con lo que sucedió con Hugh Jackman en Deadpool, y bueno, la nueva en la que salió con Wolverine, en la que se ve su figura, o sea, completamente mamadísima y todo eso, pero en realidad para mantenerse así, o sea, Estuvo deshidratado. Estuvo deshidratado como 3 días, entonces, ajá, yo siento que a final de cuentas es algo como que un problema que ya venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora se puede representar bastante bien dentro de las películas. Es como Lo ves en todos lados. Es un modelo de alguna manera. O sea, antes había un modelo de mujeres y de hombres y ahora hay otro modelo, pero que es casi imposible de llegar de manera sana, casi. No, pero y es que sabes que, o sea, desde antes todavía estaba solamente que se manifestaba de diferente forma. O sea, por ejemplo, estoy pensando en Alien en su momento, en donde tenemos a Ripley, que a pesar de que es una heroína y es la protagonista de la película y sobrevive y todos la amamos, en su momento también fue sexualizada. O sea, recuerdo bastante la escena final en la que todavía está luchando con el alien dentro de la nave y ajá, está por todos lados, está siendo una playerita blanca, ajá, medio delgadita y como medio translúcida y unos calzones. Ajá. Y qué incómodo, ¿no? Pelear con un alien así. Bueno, quién sabe. Yo creo que es más como estos, como por ejemplo, puede ser el caso de videojuegos que siempre, videojuegos o no sé qué les gusta, anime, que siempre, por ejemplo, diseños de hombres, como que tienen sentido, ¿no? Sí. Y en cambio los de mujeres dices, ay, no, aquí se va a pelear así. Sí.
Sí, y sobre todo se ve bastante en la industria de los videojuegos, principalmente porque su público durante mucho tiempo fueron hombres, principalmente. Entonces, como que obedece bastante a una visión masculina, como que ya se empezaron a ver más cambios al respecto, pero... Por ejemplo, en los cómics de Marvel, tal cual las mujeres eran los diseños de los trajes de las mujeres, estaban, o sea, súper sexualizados. Y obviamente ahorita en las películas es como de, pues, obviamente una mujer no puede andar peleando así, y ya se le cambiaron un poquito más. O sea, sí se ve un poquito la diferencia, pero pues aún así no está bien. Bueno, retomando lo de Alien, pues también ahí se puede hablar de otras cosas en cuestión al terror sociopolítico, como es lo de las empresas. Bueno, antes de seguir con lo de horror sociopolítico, me gustaría hablar sobre el xenomorfo, tanto su diseño como su forma de reproducirse, lo cual pues puede leerse un subtexto de la manera en que se reproduce el xenomorfo como una violación. Y pues eso, ¿no? Su diseño es muy atemorizante, verdaderamente continuar. O sea, lo menciono porque estábamos hablando de body horror. Ajá. Entonces, pues, vaya que cumple con su función, entonces... Es que también el diseño es, o sea, la verdad, ven la cabeza del alien y es una figura fálica. Desde la atrapacaras, o sea, que busca bueno, también incrustarse en la cara y básicamente poner a un huésped en el pecho de una persona en contra de su voluntad. Y la forma en la que sale, que termina siendo también muy grotesca. Sí. O sea, de alguna manera, todos están una alegoría a una violación. O sea, desde el diseño a cómo mete el nuevo alien. La gestación, ¿no? Sí. Sí, la gestación. No, pero igual, y hablando como de este tipo de horror sociopolítico, o sea, es que yo siento que a alguien se le pueden dar varias interpretaciones. Porque como ya habías mencionado, siento que igual es una crítica como que muy fuerte, precisamente en una cuestión medio capitalista. O sea, totalmente capitalista. No es una crítica tan fuerte como Bichos o como Robots, pero yo creo que igual como que cumple su función. Es parte del subtexto, es como un poquito más sutil en ese aspecto. Me recuerda un poquito como precisamente a las películas de zombies en ese aspecto, porque los zombies pues siempre han sido como un vehículo que ha servido para dar una crítica sociopolítica en diferentes aspectos. O sea, desde el materialismo, el consumismo, el capitalismo también, o sea, una crítica a las... Y el poder, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me parece principalmente que Guerra Mundial Z es uno de los mejores ejemplos a ese tipo de, no de críticas sociales, o sea, pero sí a cómo es que termina, ¿cómo decirlo? Siento que... ¿La dinámica social? O un poquito, sí. En cuanto a la dinámica social, pero también en muchos aspectos políticos y todo eso, ¿no? O sea, yo estoy un poquito interesada en Guerra Mundial Z, no por cómo es como película, o porque dentro del género de cine de zombies no es la mejor, ni en casi ningún aspecto. O sea, si estamos hablando de buenas películas de terror, yo siento que dentro de las mejores siempre va a estar 28 días y yo voy a defender eso a muerte. Ahí va a salir 28... ¿qué? Precisamente 28. el otro día que 28 estábamos años. hablando de 28 días después, se me olvidó cuando estaba pensando, o sea, que también se puede comentar desde la perspectiva de las personas que o sea, que tienen poder y que se aprovechan de las vulnerabilidades de las otras personas, desde estos militares, o sea, que ponían la llamada de auxilio de no, que hay cura, quién sabe qué, pero en realidad solamente era para atraer mujeres. Sí, eso, y es que algo que llama bastante la atención en esas películas es precisamente como que la pérdida completa de la dignidad y de los derechos humanos y básicamente la reestructuración, si es que es posible en la historia, de la civilización o la pérdida completa de la civilización en sí. Y por eso yo siento, por eso voy a lo mismo, yo siento que Guerra Mundial Z lo ejemplifica muy bien. Miren, es que en un principio, como que para entender un poquito más esto,
hay que hablar un poquito como sobre de la historia del zombie en sí. Como ya mencioné, el zombie siempre ha sido un vehículo que funciona como crítica social y en su momento inició, la primera película de zombies se estrenó en 1932 con White Zombie y te planteaba esta idea de este mago vudú que resucitaba a los muertos y ahí le quitas el libre albedrío al muerto. Le quitas el libre albedrío a una persona, pero a final de cuentas el villano principal de la historia no era el zombie en sí, sino la persona que controlaba a los zombies. O sea, el zombie, terminaba funcionando como una especie de esbirro, como un ayudante, nada más. Y pues es que esto ya se ve desde hace mucho, ¿no? O sea, el término zombie no es algo relativamente reciente, es del siglo pasado, pero esta concepción del muerto que regresa de la vida y todo eso es viejísima, se ha visto en todos lados. O sea, una de sus representaciones más viejas es la del ghoul en Las Mil y Una Noches, por ejemplo. Y solo le cambian ya de nombres. Porque en todas las culturas ha estado esa idea de un muerto que revive, ya sea de magia, de lo que sea, de la manera que sea. Pero simplemente cambian de nombre y ahorita pues se conoce más, bueno, los zombies es lo popular. Zombie es la palabra popular hoy en día, sí, pero es que tengo entendido que la palabra zombie viene como del criollo haitiano y todo eso, y es zombie con N, si no estoy mal, pero a final de cuentas seguía haciendo alusión a este mago vudú que podía resucitar a los muertos, en pocas palabras. ¿Cómo se llama eso? ¿La magia? ¿Negromancia? ¿Negromancia? Nigromancia. Ajá. Y inicialmente me parece que, como ya se los mencioné, fue cosa como de que venía del haitiano, que venía de esa cultura en particular, y ellos terminaron llevándolos del Caribe a las Europas, y lo que sucedió ahí es que a los esclavos africanos se les empezó a denominar zombies también, por el mero hecho de que obedecían a un amo y seguían a alguien y seguían las órdenes de alguien. Entonces, a partir de ahí, el término inició como una crítica al racismo y al esclavismo. Está feo, ¿no? Está muy feo, sí. Ya eventualmente el término como que evolucionó. Las películas de zombies empezaron a surgir, pero fue algo como que no tan llamativo. Y fue hasta el 68 con El Amanecer de los Muertos, no me acuerdo. Pero es de George Romero, es la primera película de zombies de George Romero. Y, y ahí empiezan como que ya a insertar al zombie como el villano principal de la historia. Igual y George Romero de hecho es el papá de los zombies, mi papá también. Él estuvo a lo largo de toda esa ola del género y estuvo cuando empezó a evolucionar, porque el género en realidad tal y como lo conocemos, tal y como ya lo concebimos hoy en día, empezó a surgir hasta 2002 con 28 días después, es la película que termina insertando al zombie que corre. Sí, porque ¿quién le va a tener miedo a un zombie que camina bien lento cuando tú puedes correr? Aunque es que también el miedo principal era de la persona que lo controlaba, no del zombie en sí. Pero pues, o sea, el miedo hacia la persona que lo controlaba. ¿Quieres decir? Pues, o sea, el zombie no era el preocupante, eso no era lo que preocupaba. Es que dijiste, el miedo es de quien lo controla, no querrás decir hacia quien lo controla. Eso, hacia quien lo controla. Es que eso fue durante la primera ola. Eso cambió hasta el 68. Cuando precisamente la película de Romero empezó a plantearlo como el villano principal. Y el zombie empezó a evolucionar como criatura en 2002. Pero eso también tiene un montón que ver con los videojuegos. O sea, por ejemplo, Resident Evil, que es una saga viejísima de por sí, influyó bastante en la concepción del zombie. Porque este tipo de zombie no nada más es un muerto que va caminando o que puede correr a veces. Sino es una especie de mutante que se va deformando y que... No solamente la conciencia, físicamente. Si te pones a pensar, por ejemplo, en las adaptaciones que salieron, en las que sale Mila Jovovich, en las que incluso como que tienen como una especie de tentáculos y ese tipo de cosas. Sí, como en los videojuegos, precisamente es producto de un virus que, según yo, que forza la evolución. Es el virus T, sí. Y bueno, por ejemplo, también está presente, o sea, no son zombies,
por ejemplo, en Fallout con los supermutantes, o sea, que son producto de mutaciones, pues ajá, que no son como tal muertos, sino son, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál sería la palabra? Aberraciones. Sí, mutaciones, ajá, algo por el estilo. Y la verdad es que o sea, eso tiene que ver porque fue a inicios de este siglo, con esas películas y todas esas sagas de videojuegos, que se empezó a vincular al zombie precisamente con las armas biológicas, con esta invención y desarrollo tecnológico que puede llegar a ser preocupante. Así como mucha gente dice, no, pues es que las computadoras en un futuro nos van a dominar y todo eso, ¿no? La experimentación, ajá, y todo ese tipo de cosas del desarrollo tecnológico fue el que empezó a incursionar en este tipo de cosas y se empezó a relacionar con sucesos que pasaban en la vida real. Les doy varios ejemplos. Uno de ellos, ya lo habíamos mencionado, el virus T en Resident Evil. Otro sería el virus Creeping, que sale en Soy Leyenda, que a pesar de que las criaturas en Soy Leyenda, espera, porque sé lo que vas a decir, las criaturas en Soy Leyenda son vampiros, ajá, y de hecho vienen de un libro que fue publicado como a mediados del siglo pasado y que dio pauta a que se creara la película de Romero. Son clasificados como zombies, por alguna razón. En la película, bueno, es que en el libro sí se ve que son más vampiros. Es que el libro es muy que es esta discusión de qué es lo que separa a los vampiros de los zombies. Exacto, ajá, pero es que a lo que voy es que actualmente el género ya está muy abierto, o sea, es algo que ya ha cambiado muchísimo y acepta diferentes tipos de zombies. Antes era como que una cuestión muchísimo más cerrada, pero hoy en día ha cambiado bastante. The Last of Us. Como The Last of Us, precisamente. Zombies hermosos. El diseño es bastante bueno, sí. Y pero es que también, aparte, pues, o sea, sí, la parte de los zombies, pero luego está la parte de las personas que están ante la situación de los zombies. Por ejemplo, en The Last of Us, bueno, en cualquier situación apocalíptica que tienen zombies, siempre la gente hace lo que sea para poder sobrevivir. Ahí ya toda su manera primitiva, todo, la ocupan, no importa si tienen el poder de alguien más, si matan a los demás, o sea, cualquier cosa ya es válido, porque en ese mundo pues hay un agente externo, que en este caso son los zombies, bueno, medio externo, que pues distorsiona la irregularidad social, el orden social. Sí, es justo como les había dicho, porque de hecho cuando una persona se termina infectando con un virus y termina a pasar a ser un zombie, o sea, el miedo no es en sí al canibalismo, porque bueno, en primer lugar, para que fuera canibalismo tendría que ser humano. Es el miedo al derrumbamiento social. Sí, o sea, porque en este tipo de historias ves varias cosas. En primer lugar, ves que se establece una especie de pandemia a nivel internacional. En segundo lugar, ves el derrumbamiento de las organizaciones gubernamentales y nacionales. Y en tercer lugar, ves el resto de los problemas por los cuales tienes que preocuparte, como la escasez de combustible, la escasez de comida y la de medicamentos, precisamente. De hecho, eso pasa exactamente, bueno, muy parecido en esta serie de Bajo el Domo, de Under the Dome. Es muy parecido. Porque, bueno, relativamente parecido. Porque pues una sociedad se aísla de todo el resto de la sociedad, o sea, cae el domo y son ellos nada más. Y pues ahí mismo también ya empieza un caos por que no pueden interactuar con los de afuera y tienen que sacar las cosas y poder sobrevivir con lo que tienen adentro. Y ahí hay un vato que se llama Big Jim, que es creo que era alcalde, si no me recuerdo. Él tal cual abusa de su poder que tiene y hace lo que sea para seguir con ese poder. Y también toda la gente de ahí hace lo que sea para poder sobrevivir, hasta el punto de matar o secuestrar a la gente. Casi. Las cosas que conoces por los Simpsons. O sea, por ejemplo, yo hasta ahorita, hasta este año, nunca había visto El Ciudadano Kane. Más bien lo conocía por la historia del señor Burns de... Pues sí, también. Pues sí, te puedes sacar un montón de temas ahí. También tienen un montón de predicciones que por alguna razón siempre.
Yo siento que eso es como, a ver, o sea, el haber tanto contenido y ya cosas como que las... Algo tiene que y lo cumplirse, descontextualiza, de ¿no? casualidad. Ajá. De alguna manera igual se pasa lógico, pero bueno, continúa. Ahorita que estabas hablando precisamente sobre el cómo terminan actuando las personas en este tipo de situaciones, mira, es que yo quiero comparar bastante Guerra Mundial Z con el libro, porque a pesar de que Guerra Mundial Z como película funciona y no es tan mala, ay, voy a sonar muy mamadora, pero el libro es mucho mejor, en el aspecto de que el libro está narrado como en una especie de secuencia en la que parece como archivo de gobierno. Te dan una introducción en la que te dice el narrador es básicamente una persona que está recopilando los hechos, está recopilando las memorias de varias personas que estuvieron a lo largo del apocalipsis zombie que había sucedido 10 años antes. Entonces se divide en varios aspectos. Desde el inicio, el gran pánico y cómo lo sobrellevaron, ¿no? En diferentes partes del mundo, diferentes tipos de personas. El problema con la película es que nada más pone algunas partes del gran pánico. Ajá, de cómo se sucede. Típica película de zombies. Hubo un brote, estamos buscando sobrevivir. El libro en ese aspecto es muchísimo mejor porque desde un principio te plantea cómo es que cuando empieza a aparecer esto y empieza a tornarse un problema global y pandémico, muchas personas terminan interviniendo no siempre para bien. Por ejemplo, los que eran denominados, si no estoy mal, en algún país de Medio Oriente como camellos, porque ayudaron a la gente a cruzar la frontera ilegalmente, evidentemente, pero era gente contagiada. Entonces ellos lo hacían por dinero y eso ayudó a que el virus terminara extendiéndose de forma mucho más rápida. Otra de las cosas... que pasó con el COVID. Es lo mismo que pasó con el COVID. O sea, la gente ocultaba que estaba enferma para, no sé, hacer otras cosas. Contagiaban a los demás, luego peor. Es que mira, de hecho, o sea, si te das cuenta, la mayor parte de los productos más exitosos son los que pueden tener como una especie de similitud con alguna situación que puede causar ansiedad en un público general, ¿no? Sí. Que puede llegar a ser verosímil, ¿no? Sí, sucedió, de hecho, bueno, no estoy tan segura de cuál sea la relación, pero de hecho, The Walking Dead, que es esa serie súper famosísima, con 200 temporadas. Que no con 200 temporadas y sigue sin acabar y ya tiene como 3 spin-offs. Sí, me quedé en la temporada 5, pero bueno. Qué bueno que nunca la vi. Las primeras 5 están buenísimas, te lo juro. Si superan los primeros 20 capítulos... Bueno, 20, ¿no? No, van 12, creo. Bueno. Ajá. La de 20 es Grey's Anatomy. Pero esa serie... tiene como... No, ¿Ya ve la 20? Sí, Grey's Anatomy. La de Supernatural también tiene 15 temporadas. Pero, bueno, sí, está más interesante el chisme de los doctores. No está tan chido, mejor Doctor House. Bueno, sí. Ajá, bueno, es que depende de las situaciones, de los pacientes que llegan ahí en la serie. Y ahí pues se generan las historias. Siento que lo alargaron innecesariamente. Sí, la verdad, sí. Bueno. ¿The Walking Dead o Grey's Anatomy? Ambas. Es que, bueno, las series largas sí tienen ese problema. De que como vieron ahí un gran... ¿de dónde agarrarse? Por ejemplo, la de Walking Dead. Pues ahí le siguen pues, las películas también de Disney. Ahí por eso sacan las partes, la segunda parte. Sí, así. siguen buscando sacarle jugo. Y es que en su momento, o sea, una de las razones por las que The Walking Dead pegó tan bien, que yo creo que influye, es el hecho de que se estrenó un año después de la crisis de la gripe del H1N1. Sí, Ajá, sí, fue en esos años más o menos, porque se estrenó en 2010. No lo sabía. Y justo después, un año del estreno de The Walking Dead, de hecho, surgió esta película con Kate Winslet, que se llama Contagio, en la que no sabes quién es el protagonista porque no tienen más de 5 minutos de pantalla, se mueren luego de una enfermedad que no conocen. Y... Ay, eso es lo peor. Cuando te mueres de... Bueno, cuando pasan las situaciones... sí, cuando te mueres de algo, cuando no sabes qué está pasando, eso es demonios. Sí, me acuerdo de eso cuando salió esa película. Dije, no valió. Ya, hasta aquí llegamos. Ahorita que mencionas lo de pandemia, quería también aprovechar, ven que en Tiburón, la original, pasa de que pues ya habían habido ataques del tiburón y, o sea, está la playa y le diga, y el que es como podríamos decir el sheriff, dice, oigan, no mamen, cierren la playa, ¿no? O sea, es peligroso que, y dice, no, porque pues
ve cuánto varo deja. Es que si la neta, no sé. Y, o sea, tiene que ver con, siempre por ejemplo, es el dinero. tiene que ver con lo de las playas, por ejemplo, muchas playas que estuvieron abiertas durante el contagio, pero Cancún, uno de los casos más populares. Sí. Sí, todos esos casos de la negligencia de la gente, o sea, estuvieron bastante fuertes. Y sobre todo, es que se refleja un montón en la cantidad de producciones e historias de ese estilo que empezaron a surgir de la pandemia. O sea, no por nada después de la pandemia, las películas de zombies se volvieron súper famosas. O sea, de por sí el género ya iba como que bastante bien encaminado. Aguanten. ¿Qué pasa? ¿Qué casi pasa? Ya pasó. Ajá, o sea, de por sí el género ya iba bastante bien encaminado, pero con la pandemia y todo eso como que terminó de volverse algo como que bastante, como una posibilidad. O sea, la gente jugaba con eso todo el tiempo. Pues en Soy Leyenda, la verdad se muestra en la película como si los zombies se hubieran infectado en relación a la gripe, ¿no? O sea, bueno, desde una enfermedad de vías respiratorias casi. Se ve y casi, bueno, y por eso se hicieron como zombies. Algo así, ¿no? En la película se muestra. En la película se muestra, en Eso. el libro me En el parece libro. que también, pero es que es muy diferente. Bueno, es que igual y mucha gente como que considera Soy Leyenda como una adaptación no tan chida. A mí sí me gusta, pero... Es que está buena. Es que el libro es nada más como una inspiración. Hay que diferenciar del libro a las películas o a las series. O sea, me crean que nunca he visto Soy Leyendo, no recuerdo haberla visto. No recuerdo saberla. A mí se me hace buenísima de verla. Sí, está chida. O sea, claramente no es el caso, pero es como, bueno, no, aclaro que Soy Leyendo no entra dentro de esas películas, aclaro, sino es mi caso personal. Eran películas que viste, pero que no te acuerdas absolutamente nada, o sea, que podría agarrar un frame, le podría poner diálogo que sea, por ejemplo, las de Avatar, o sea, que... Sí, No sucedió, insultes a Avatar. sucedió en 2 ocasiones. Avatar llegó como una película que nadie pidió, se volvió icónica, la rompió en taquilla, La de los desapareció. naves, ¿verdad? Sí, la de los aliens azules. Sí, ¿tú cuál estás pensando? No, está esa, pero es que hay la serie de Avatar. Pero no, esa es otra Pero, cosa. ajá, es diferente. Sí, o sea, la del pelón es la buena. Mira, pinche soundtrack A ver, hermosísimo. le doy un poquito el derecho de la duda a la primera. Y eso porque es, no tanto, porque es Pocahontas en el espacio. La neta. Entonces, Pero es que los efectos y la música. Digo, la historia. Pero la música. No, o sea, pues, si fuera por efectos, entonces pues, ya. por efecto Pero sí sí, está o sea, muerto. pero la verdad es que a mí me parece sorprendente que haya sido una película tan taquillera, bueno, las dos, en las 2 ocasiones, y que nadie recuerde absolutamente nada. Me da risa que cuando una película ya se está acercando a su taquilla, la vuelven a estrenar para... Sí. Avatar está bonito. De hecho, yo la vi como. Ya lo he visto un chingo de veces, como 5 o más. A ver, ¿te acuerdas de un diálogo de la película? Cuando le dice esa A ver cómo señora. inicia. Podría inventarse cualquier cosa. No, sí, Estoy esa entusiasta en señora. ver Cracker. La mamá de esta. Su nombre. No, De sí, esta. clarísimo. Es Neytiri, ¿no? Neytiri. Sí, la mamá de Neytiri. Cuando le dice: tu vaso está medio vacío. O tu vaso está lleno. Y cuando Jake Sully llega al mundo, los naves. Increíble. Estamos Cuando aquí con la única persona de la Tierra que se acuerda de un diálogo de Avatar. Algo así dice, de que tú no puedes entrar aquí porque todo está lleno y hemos tratado de educar a las personas que tienen eso, y Jake Sully dice y confirma, mi vaso no está lleno. Es como de, ok, no sé, le pica y luego dice, estoy bien raro también. Pero el punto es eso, sí, eso. A ver, mira, pero es que hablando de horror sociopolítico, yo sé que Avatar no es de horror, No. pero a final de cuentas, ahí va, es otra crítica al colonialismo y Ajá. al capitalismo, espero yo. Es O que- sea, es que Supongo, ¿no? Es un hombre extranjero que viene a salvar a los nativos de ellos mismos. Luego, Es que en ese Es sentido como yo- los gnomos, ¿no? sí. ¿Cuál es la premisa de los gnomos? Que, o sea, les da, o sea, como que los cuidas. Es que no. O sea, un gnomo, tú lo tienes Ajá. y lo tratas como chido. Y la premisa es que te cuida. ¿De quién? De él mismo.
Es que sí es mucho como, yo siento que sí tiene un poquito de Salvador Blanco, la verdad. No, poquito, es demasiado. Bueno, un poquito mucho. Es mucho, o sea, tal cual, él no sabe absolutamente nada más vino ahí porque su hermano se murió. Y es como de, no, pues no me agrada lo que estamos haciendo nosotros. Hay que ser el Salvador Blanco de esta sociedad toda. Mira, curiosa. pero por lo menos termina insertándose un poquito en la sociedad. Sí, así se como... aprende el ¿Cómo es que se idioma, vuelve queda azul? con No sé. ellos. O sea, porque al Pues se final se queda- vuelve azul de por vida, ¿no? Pues que era su avatar y luego de alguna manera Pues le pide a Dios. sí, al dios. al Ajá, o dios. sea, suena cotorro, A su pero le diosa- pide a Dios. ¿Te das cuenta que Que el lo otro, cambias o sea, todo. digo, claramente, como no, el subtexto no es el texto, bueno, ya se volvió de su especie, ¿no? Pero imagínate que, por ejemplo, fuera una colonia en África. No, pues ya se volvió. Mira, no te Es vayas que- tan lejos. O sea, Ajá. las familias tradicionales, que los antropólogos terminan explorando ¿cuál es la familia tradicional? Mamá, papá y el antropólogo que vino a estudiarnos. O sea, la verdad sí es un poco funable, pero... Sí. Mira, Navata, está chida. No, Mejor perdón, no- no te puedo apoyar en Mejor esto. vean la leyenda de A Aang. mí me gusta mucho. La leyenda de Aang está más chida. Sí, Esa sí está gore. todos tienen su cosa chida. Avatar, la leyenda de Aang está hermosísima. O Pero sea, no es también la Avatar, Avatar. la de Navis, está hermosa. Pero bueno, continuando, ¿con qué estás continuando? Ya Con nos los, vamos a espera, tema. no, con los zombies. Con los zombies, no Bueno, con los aliens. De hecho, de Dome. O sea, bueno, ajá, ok. otra cosa de la que me gustaría hablar sobre Guerra Mundial Z es el hecho de que, pues a partir de toda esta influencia de películas con zombies que corren, zombies que evolucionan, zombies que son más fuertes y zombies que son moderadamente resistentes a las armas de fuego, es el final. Porque el final en Guerra Mundial Z se me hace un poco ingenioso, pero a mí se me hace como una decisión que fue tomada porque había que tener un final feliz. Había que tener un poquito de esperanza en la película, porque en el libro sucede de forma muy distinta. En el libro no hay nunca una cura, de hecho te indican que como que arreglaron todo eso de forma muy perturbadora. Pero que los zombies de Guerra Mundial Z fueron creados por el gobierno. No, ¿O cómo? esa recuerdo. es otra de las cosas a las que voy. De hecho, algo que plantea la película y de la que no se aleja en el libro es el hecho de que no hay un inicio claro para el virus zombie. O Que sea, posiblemente. ajá, o O sea, no sea, se niega esa posibilidad. no, pero se van más que nada como para un ámbito un poquito religioso, místico, porque no te dan una explicación clara de qué fue lo que lo inició. Te dicen que estuvo... ¿Por plan de ajá, Dios? no, ¿Cómo? Entonces, no, lo que sucedió fue que muchas personas, te lo mencionan en el libro, muchas personas lo empezaron a ver como una especie de castigo religioso, otras como eso, una ¿no? respuesta de la madre naturaleza. Sí, pero no necesariamente. Ok, Porque la cuestión aquí es que en el libro te dicen que dentro de esa historia en sí ya había muchas alusiones a varios brotes del virus zombie a lo largo de la historia, no nada más en el siglo en el que pasó, sino antes. O sea, te hacen alusión a los romanos, a el por qué hay una muralla china, y juega un poquito con la realidad en ese Ajá. aspecto. está chido. me Ajá, parece como eso. un virus súper anciano que ya lleva muchísimo tiempo ahí, que nadie sabe de dónde salió y que nadie sabe cómo tratar porque en el libro no hay una cura. En Como el- los venados. como- Sí, no, es que no recuerdo bien exactamente qué pasa, pero hay una cosita, creo que es hay una cosita, no sé si es un animal, un insecto o un hongo, que controla a los venados. Creo que lo que te refieres son los priones, como lo de las vacas locas, o sea, son, sí. son No sé. son ¿cómo se llama? Proteínas mal plegadas, o sea, que terminan a la larga causando un daño cognitivo que pues, termina con la muerte. También los humanos lo pueden adquirir si llegar a ver esa mutación de que tienen ¿se llama? Proteínas mal plegadas o por comer carne que tenía priones. Sí, Pues también pasa igual casi lo mismo con de los zapatos, ¿no? De que ese No, esos son hongo hongos. No, ese es No, pero Cordyceps son- y ataca bueno, son principalmente hongo. insectos. que ataca insectos, Ajá. O pero sea, si se Cordyceps muta, sí existe. pero si se mutan podría igual afectarnos a nosotros, ¿no? No, sería muy difícil. Es más que nada como una cuestión hipotética que propone el juego. O sea, Está la chido. verdad, yo no le Bueno. sé a eso, ¿no? Pero yo siento que si nos quisiéramos acercar como a un virus zombie en general, como que algo más parecido que vuelva a la gente agresiva,
voy a volver a 28 días, ahí tienes la rabia. Ajá, o sea, la rabia sí. le da a los humanos, los vuelve más, los vuelve agresivos y los termina matando eventualmente. Pues vuelve a su estado primitivo. Sí, pero bueno, Bueno, volviendo un poquito a lo que hablo de Regreso. la necesidad de un final feliz. pues, Lo que Solo. sucede en el libro me gusta a mí bastante porque es muy fatalista, porque en lugar de encontrar una cura, se lleva a cabo el plan sudafricano. En la película me parece que al virus se le conoce como Solanum, pero en el libro le dicen la rabia africana porque el primer gran brote que el gobierno estaba intentando ocultar surgió en Sudáfrica. Entonces, el plan sudafricano consistió en ir a rogarle a este tipo que se llamaba Paul Redeker, que ya había intervenido antes en el apartheid y tenía opiniones medio curiosas sobre el racismo y sobre qué causa el racismo. Entonces él ya les había ayudado con el apartheid y ya el gobierno tenía opiniones muy poco favorables sobre él. Pero entonces cuando surgió la rabia africana, decidieron ir a pedirle ayuda y su plan consistió en básicamente decir, vamos a tomar a un segmento de la población y les vamos a dar suministros, lo necesario para sobrevivir, les vamos a armar un campamento y todo lo que podamos y van a estar ahí, pero ellos van a hacer la carnada. Entonces, mientras ellos son la carnada, otro grupo de gente va a ir a terrenos altos y ahí es donde se va a establecer un campamento real, una resistencia real. Pero los otros deben de mantenerse con vida periódicamente para mantener la atención precisamente de los zombies. Entonces, básicamente se sacrifica un porcentaje de la población para mantener vivo a otro cierto sector. Y lo que sucedió en el resto de los países fue que efectuaron sus propias versiones del plan sudafricano con mejores o peores resultados. Ajá, pero en la mayor parte de las ocasiones, pues terminó más o menos. Pero lo del apartheid lo mencionas porque me imagino que se sacrificaba a la población negra o cómo fue. Es que no se ahondó mucho al respecto, me parece. O sea, pero es que finalmente el tipo como que tenía esta opinión de que el racismo no implica odio, sino como una especie de problema dentro de la sociedad. La verdad no recuerdo bastante bien cómo lo había planteado, lo leí hace mucho, pero iba en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí te plantean precisamente cómo es que los diferentes países terminaron llevando a cabo este plan. Y se me hizo algo muy cotorro cómo terminó tratando a México, porque dijo que se fueron a las pirámides de Teotihuacán y a partir de ahí defendieron todo. ¿Qué imaginas interesante? ¿Qué está chido? Pero en Inglaterra funcionó bastante bien porque la mayor parte de los castillos y ese tipo de cosas, pues como tal, son lugares que en su momento sí sirvieron para cuestiones bélicas. Entonces son resistencias, tienen murallas, funcionan y se aprovechaban como Y que en China estaban desde la muralla china. Sí, de hecho. Ajá, y terminaron... Y menciona también cómo es que varios países, su principal problema no fue como tal el apocalipsis zombie, sino el cómo ellos se adaptaron a los problemas sociopolíticos que hizo surgir el apocalipsis zombie. Por ejemplo, hubo, según el libro, hubo una guerra entre Pakistán e Irak por el hecho de que no hicieron un buen trato con la evacuación, entonces hubo un montón de refugiados por todos lados y todos los terminó llevando a una guerra nuclear. Ajá, y pone una cuestión que yo creo que aquí contrasta bastante hoy en día por todo lo que está sucediendo actualmente y que aparece en la película, y es el hecho de que se termina la muralla de Israel, si no estoy mal. O sea, básicamente hay una unión entre israelíes y palestinos que hoy en día dices, no, eso envejeció muy mal. No terminó para nada bien, pero sí en ese aspecto. Y también me gusta porque lo termina llevando como que a un nivel también como ambiental y climático, en el aspecto de que menciona años después cuáles fueron las consecuencias de la contaminación y todo eso en el aspecto en el apocalipsis zombie, porque muchas personas al no poder moverse de un país a otro o intentando moverse y dándose cuenta de que en realidad el virus se había esparcido, que era un rumor que los camellos como que seguían alentando el hecho de que en este país hay una cura, si me pagas determinada cantidad de dinero yo te puedo llevar a este país, y la gente se siguió moviendo por esos aspectos.
pero se empezó a generar un montón de contaminación y cuando no veían a dónde ir, pues empezaron a subir a barcos principalmente. Y el problema fue cuando se quedaron sin alimento y empezó a volverse un problema después la cantidad de recursos y el desequilibrio que causaron en la fauna marítima. Eso estuvo bastante fuerte. Pero bueno, el libro está buenísimo. La película no está tan chida, pero el libro es mejor. Bueno, pues la neta creo que estuvo intenso todo lo que pasó. Porque pues sí, la sociedad pues actúa de una manera para pues poder hacer lo que sea, para poder sobrevivir, más que nada. Hacer lo que sea para poder sobrevivir. Y pues está feo todo lo que llegan a hacer. Pero pues bueno, nosotros somos Colectivo Raíz de Tinta, somos la Raíz Polifónica. Visítenos en nuestras cuentas, Instagram, Facebook está medio muerto, pero ya va a revivir según esto. TikTok, YouTube. Probablemente, no sé si el podcast esté en Spotify, probablemente. En mi perfil de Letterboxd. Definitivamente no voy a poner ahí a Bata. No. Es que Avatar, bueno. No, Mateo, no. Es cierto, ni siquiera nos presentamos, ¿sí? Bueno, es al final del capítulo, pero mi nombre es Mateo. Soy Hazel. Ella es Hazel. Soy Demian. Y él es Demian. En el podcast va a ir rotando más o menos entre los que hablan. En este capítulo nosotros fuimos los 3. En el siguiente van a hablar otros compañeros, unos amiguitos. Pero pues nada más. ¿Qué más? ¿Qué se tiene que decir? Ya, es todo. Ya es todo, güey. Bueno, todo, pues gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Se les agradece por su apoyo o lo que sea. Así que... Ya, güey, si no te estás grabando. Sí, ya, no sé. Adiós. Hasta luego. Pues esto sí lo cortas así como de pip. Así. Sí, lo voy a cortar. Sí, de preferencia córtala, ¿no? Tengo que mover. Eso sí va a estar.